Le damos la bienvenida a la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, que nos acompaña aquí en los estudios, justamente porque este año Perú tiene la presidencia del Foro APEC, donde en esta agenda se incluye y de manera sumamente importante este espacio para destacar el rol que tiene la mujer en la economía. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Justamente la actividad se va a llevar a cabo en Arequipa, falta poco más de 2 semanas. ¿Cómo va el plan de trabajo? Muy buenos días, María Fernanda, Romy, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, estamos muy contentas porque este año Perú preside el Foro de Economías Asia-Pacífico y vamos a recibir a representantes de 20 economías del mundo, entre las cuales se encuentran las más fuertes, que mueven el 48% del comercio internacional. Y justo a propósito de este espacio en el que se promueve el crecimiento económico, se promueven las relaciones bilaterales entre diversos países, la cooperación técnica y económica, hemos creído conveniente como gobierno tener un espacio especial para hablar sobre las mujeres y su empoderamiento económico. Cómo es que las mujeres pueden aprovechar también del desarrollo económico del mundo para poner a disposición de nuestra sociedad sus potencialidades. Y en esa medida, efectivamente, tenemos un foro que hemos denominado Foro APEC Mujer, que se va a realizar en la ciudad de Arequipa los días 15, 16 y 17. El día 16 tenemos un diálogo de alto nivel con ministras de la mujer de las 21 economías en el mundo, en las que vamos a intercambiar opiniones, experiencias sobre cómo motivar a las adolescentes y a las mujeres a que estudien carreras de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas. En el mundo, solamente el 30% de estudiantes de estas carreras son mujeres. Y necesitamos el aporte también y la inteligencia y la potencialidad de las mujeres en estas carreras, que tienen una magnífica potencialidad para el presente, pero también para el futuro. También vamos a abordar otros temas como la necesidad de fomentar la inclusión financiera para las mujeres que tienen empresas o emprendimientos. Eso, señora ministra, ¿y cuál es la propuesta que va a presentar o qué es lo que va en poco exponer Perú frente a estas estrategias que viene trabajando o lo que se ha logrado alcanzar hasta el 2024, ¿no? En torno a la mujer, hay situaciones a las que hay que superar, por ejemplo, como el tema de igualdad de género, violencia, pero ¿cuáles son estos pilares que presenta el Perú ante las 20 economías? Bueno, lo que nosotras podemos presentar como experiencia peruana es una experiencia maravillosa, porque alrededor del 50% de las microempresas están lideradas por mujeres y el 30% son de empresas medianas, son también lideradas por mujeres. Y la experiencia fabulosa que nosotros vamos a presentar es que estas mujeres que lideran empresas le dan trabajo a otras mujeres en un alto porcentaje. De manera que esta especie de vínculo, de sororidad entre las mujeres se presenta en muchas empresas. Hace poco hemos tenido una maravillosa reunión con empresarias del Perú y nos hemos dado cuenta que todas, sin ninguna excepción, desarrollan algún voluntariado, alguna propuesta de apoyo a las jóvenes, a las mujeres que tienen emprendimientos o que quisieran desarrollar un emprendimiento. En nuestro país, el Ministerio de la Mujer está, desde hace ya algunos años, organizando a las mujeres de las 26 regiones de nuestro país, organizándolas como emprendedoras y empresarias. Y estamos fomentando que instituciones privadas, que empresas les provean, ¿no es cierto?, de información, de formación, de capacitación, pero necesitamos que haya también capitales, ¿no es cierto?, semillas para que puedan desarrollar sus emprendimientos o mejorar sus empresas y también, por supuesto, mercados. De nada nos sirve estar capacitadas si no tenemos dinero para poder emprender y no tenemos mercados para poder vender nuestros productos. Entonces, estas y otras experiencias vamos a exponerlas en estos foros para luego tomar acuerdos sobre cómo estas economías deben fomentar
la autonomía económica, el empoderamiento económico de las mujeres en nuestros propios países. Y justamente vamos a estar a la espera entonces de estos resultados y esta retroalimentación, ¿no? Con las 21 economías. Ministra, también quería destacar este apoyo a nuestra población vulnerable, específicamente hablando de las adultas mayores, porque se ha aprobado un programa nacional Gratitud. ¿En qué consiste y cuántas mujeres van a verse beneficiadas? Mire, efectivamente, estamos en el Perú en un proceso de envejecimiento poblacional, no solamente en el Perú, en el mundo, lo que significa que existe un incremento significativo y progresivo del número de personas adultas mayores, debido a que como humanidad hemos tenido el logro del incremento de la esperanza de vida, pero también a la reducción de la fecundidad. Entonces, nos encontramos que en el Perú hace 70 años la población adulta mayor era solamente del 5% de la población. 74 años después constituyen el 13%. Pero de este 13%, que son 5 millones en nuestro país, 1.300.000 son personas que están en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo, ya sea por violencia, por abandono, por dependencia o por desprotección. Entonces hay una serie de situaciones de riesgo que a través del programa nacional especializado para personas adultas mayores que hemos denominado Gratitud queremos atender. Y los componentes que están siendo contenidos en esta propuesta, hay uno que tiene que ver con la prevención. La prevención va a ser trabajada de manera articulada con los servicios que brindan las municipalidades a nivel nacional. Hay más de 1.300 centros integrales de atención a personas adultas mayores en las municipalidades. Vamos a trabajar de manera articulada con las municipalidades para que allí se ofrezcan servicios a personas adultas mayores autovalentes. ¿Para qué? Para prevenir situaciones de dependencia. Allí se va a fomentar una alimentación saludable, una vida saludable para prevenir, para postergar situaciones de dependencia que finalmente podrían incrementar, ¿no es cierto?, la carga de los servicios de salud. Entonces, este es un componente importante, pero también tenemos otro componente importante que tiene que ver con las personas que tienen situaciones de violencia o de abandono y desprotección. Aquellas personas que no cuentan con los recursos en sus familias para ser atendidos van a ser recibidos en centros de atención residencial, algunos de ellos de día. Si tengo una madre o un padre que no tengo con quién dejarlos porque voy a salir a trabajar o a estudiar, entonces contamos con servicios para que durante el día, ¿no es cierto?, las personas adultas mayores reciban cuidados. Qué bueno. También ¿Cómo van a acceder a este programa? ¿Van a ser las municipalidades, digamos, las que van a realizar este empadronamiento? ¿Van a tener que acercarse quizás los familiares? ¿O quienes no tienen familiares, cómo pueden hacer? Vamos a difundir todos los servicios con los que contemos, tanto a nivel municipal, tanto a nivel del Ministerio de la Mujer. INAVIF tiene centros de atención residencial y para que las personas puedan acceder, ¿no es cierto?, a estos servicios dependiendo de sus necesidades y la demanda. También vamos a desarrollar una propuesta para fortalecer y especializar a cuidadoras y cuidadores. Necesitamos contar con personas especializadas en la atención de personas adultas mayores, de manera que puedan las personas contar con estos servicios y estar seguros de que las personas a las que acceden a sus domicilios tienen la certificación de vida. Muy bien. Señora ministra, también consultarle sobre algunos temas que, han sido noticia en las últimas horas. Hemos visto recientemente cómo en Chimbote, ¿no?, una mujer junto a su hija fueron agredidas brutalmente por un sujeto que ha quedado en libertad. Y más aún también lo que preocupa es que la mujer ha retirado la denuncia. Y hace poco también hemos visto en Santa Anita el cuerpo abandonado de una mujer dentro de una caja, lo que da cuenta de esta espiral de violencia. ¿En qué termina, no? Retiras denuncia, la agresión o la violencia se va incrementando hasta terminar en un feminicidio. Bueno, efectivamente, la violencia contra las mujeres, niñas
niños y adolescentes y también personas adultas mayores o personas con discapacidad es un grave problema en nuestro país aún, a pesar de que, de acuerdo con las cifras que proporciona el INEI, hay una tendencia a la baja. Pero aún más del 50% de mujeres entre 15 y 49 años, que es la data que ofrece el INEI, sufren diversas formas de violencia. Lamentablemente también tenemos una alta tolerancia como sociedad a la violencia. El 58% de la población peruana considera justificable en algunas situaciones que se ejerza violencia contra las mujeres, ¿no? Y necesitamos generar estos cambios, necesitamos promover relaciones igualitarias. Por eso vamos a desplegar una campaña muy agresiva de prevención para tratar de cambiar estos patrones culturales que aún generan en nuestro país estos daños tan graves en las... Y sobre el caso de Chimbote en particular, señora ministra, disculpe, ¿cuál es el accionar que ha tenido el Ministerio de la Mujer en poder acompañar a la víctima, tanto a la madre como a la niña? Porque entendemos que están en una situación de vulnerabilidad, no están conscientes al 100%, o en todo caso de la adulta, ¿no? Sí. De lo que... O sea, ¿cuál es un poco sí, efectivamente, nosotras inmediatamente acudimos a las situaciones como la que has descrito a través de los centros de emergencia mujer. A través de estos servicios brindamos atención psicológica, patrocinio legal y asesoría social. Ya le han dado eso. Ya le hemos atendido y efectivamente hay algunos casos en los que las mujeres temerosas de continuar continuar con el proceso de denuncia, reciben nuestro respaldo, reciben nuestro apoyo psicológico para convencerlas de que efectivamente es necesario proceder con la denuncia para lograr la sanción correspondiente del agresor y obtener una medida de protección para que sea retirado del domicilio si vive con él, o obtener una restricción para que no se acerque a ella ni a su hija. Y es importante también, ministra, tener conocimiento de la data para poner en claro cuál es la situación en la que nos encontramos. Tenemos entendido, está la aplicación YANAP, está la línea 100, la línea de emergencia mujer, los centros de emergencia mujer. ¿Cuál es el reporte que se tiene hasta el momento de estos casos de violencia, los que sí se denuncian? Nosotras recibimos en los centros de emergencia mujer más de 175,000 casos de violencia de diversos tipos contra niñas, contra adolescentes, contra mujeres al año. Pero aún así, el número de mujeres que se atreven a denunciar solamente son el 30% del total de mujeres maltratadas. Por eso es que el Ministerio ha desarrollado una serie de estrategias. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la de implementar centros de emergencia mujer en las comisarías, porque encontramos que las mujeres acuden más a las comisarías. Entonces, allí estamos instalando nuestros servicios. Pero también tenemos una estrategia de acompañamiento a las mujeres que han denunciado para darles soporte emocional, de modo que puedan enfrentar el proceso, las audiencias, de manera que no desistan de este proceso. Entonces, tenemos una serie de estrategias que estamos implementando para acompañar este proceso a las mujeres y logren continuar con el proceso y la obtención de una medida de protección, pero también y fundamentalmente la sanción al agresor. Porque creo que debemos dar un mensaje claro respecto de que la violencia no se tolera en nuestro país. Y las autoridades del sistema de justicia también tienen la obligación de respetar y responder frente a esta problemática, ¿no? Respetar las obligaciones que tienen frente a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que sufre violencia, que son las mujeres. Ahora, algo que también nos alerta muchísimo son los casos de desaparición. En Tumbes dábamos cuenta hace tan solo unos días la desaparición de una adolescente de 15 años que finalmente fue hallada muerta, y actualmente en la Policía Nacional hay una suboficial que está desaparecida. Hoy se cumple una semana. Ha habido respuesta directa por parte incluso del mismo Ministerio del Interior. ¿Cuáles los avances de la investigación? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que usted tiene de información? Bueno, respecto de la oficial que está desaparecida, la policía está desarrollando todas las estrategias para poder lograr su ubicación. Sin embargo, desde el Ministerio a nosotras nos toca desarrollar, como ya he mencionado,
estrategias de prevención. Y lo que hemos hecho y estamos haciendo desde ya el año pasado es implementar una estrategia en colegios con adolescentes que hemos denominado Encontrarte. Y en estos espacios con escolares, lo que estamos haciendo es informar de las situaciones de riesgo, cómo no caer en situaciones de riesgo. Por ejemplo, en los casos de trata, que son muchos los casos de niñas o adolescentes desaparecidas, terminan en mafias de trata. Entonces, estamos informando que hay muchas trampas y que debieran evitar caer en ellas. Una de ellas, por ejemplo, es este ofrecimiento que reciben adolescentes de trabajos muy bien remunerados por actividades muy sencillas y muchas veces fuera de su localidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es informar que esta es una trampa y que hay que estar alerta, informar a las adolescentes, pero también a sus padres y a sus madres para que estén alertas a estas situaciones y que lamentablemente terminan en una desaparición o muchas veces en un feminicidio o caer en una mafia de trata de personas. Señora ministra, algo cortito nada más, hablando de colegios, usted hablaba, no queríamos dejar pasar por alto estas recientes imágenes que se han visto de escolares agrediéndose mutuamente de una manera que realmente preocupa. Y no es la primera vez que se ve este tipo de violencia en los colegios, estamos hablando de poblaciones vulnerables. ¿Cuál es la acción que se va a realizar desde su sector para que ya no se estén registrando este tipo de situaciones, o en todo caso prevenirlas? Sí, efectivamente, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, ¿no? Para también trabajar con adolescentes, niñas y niños en las escuelas, para promover las relaciones igualitarias, para eliminar la violencia. No es una forma adecuada de resolver conflictos. Y no es una forma en la que las mujeres, niñas ni niños o adolescentes debamos enfrentar los problemas. Tenemos que reconocer que en nuestras casas, en nuestros hogares, hay mucha violencia. Y la violencia que vemos en las escuelas es el reflejo de lo que ocurre en nuestras casas generalmente. Tenemos que seguir previniendo la violencia, tenemos que tratar desde todos los frentes, desde todos los niveles de gobierno, eliminar la violencia, porque la violencia que vemos en casa se reproduce. El niño que ve violencia en casa probablemente sea un nuevo agresor. La mujer o la niña que ve violencia en casa probablemente acepte situaciones de violencia en sus relaciones de pareja en el futuro. De manera que nosotras estamos desplegando una serie de medidas de orden preventivo. Hemos desarrollado durante muchos años servicios de atención. Y a través de estos servicios de atención estamos identificando cuáles son precisamente las situaciones de riesgo como las que he mencionado. Por ejemplo, frente a un feminicidio, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que debemos evitar las mujeres? Si tenemos una medida de protección, si nos hemos separado de una persona violenta y tenemos una medida de protección de alejamiento o de retiro del hogar, lo que tenemos que hacer es tomar medidas de seguridad en nuestra casa. Claro. Cambiar las chapas, mejorar las medidas de seguridad en las ventanas. Si hemos terminado una relación violenta, no volvamos a reunirnos, no aceptemos invitaciones de ningún tipo, ni siquiera para hablar de los alimentos de nuestros hijos o hijos comunes. Puede ser para eso podemos contratar los servicios de un profesional en derecho, podemos acudir a un centro de conciliación, tenemos otras alternativas que podemos usar. Entonces, necesitamos difundir estas situaciones de riesgo en las que muchas mujeres están cayendo y que lamentablemente terminan en un feminicidio. Y esperemos que continúen las acciones también por parte del Ministerio y en general en todo el conjunto de autoridades para poder generar este cambio finalmente y hacer que cada vez sean más mujeres las que denuncien, se atrevan a denunciar, tomen el valor de poder hacer este cambio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ministra. Muy amables. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Ha sido Teresa Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conversando esta mañana con Noticias Matinal. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, muy amables.